La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 4, versículo 34. Les invito a todos a colocar en los comentarios los nombres de los enfermos. Hoy vamos a ver cómo el enfermo necesita ser llevado a Cristo, no a los brujos. Hoy vamos a ver en este evangelio cómo el enfermo no se vale por sí mismo, cómo la presencia de Cristo da sanación. Y vamos a observar que la suegra de Pedro, que estaba enferma, una vez que es sanada, cumple su promesa, se pone a servir a Jesús, cumple con una acción, usa su salud para el servicio de Dios. Hay muchos enfermos que hicieron promesas cuando estaban enfermos que no las han cumplido. Vamos a meditar San Lucas capítulo 4, versículo 38. Oído al tambor, paren la oreja. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: confío para siempre en el amor de Dios. Todos: confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaban a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que en este día aleje de nosotros toda enfermedad. Vamos a orar hoy por los enfermos. Vamos a colocar, les invito, el nombre de esos familiares enfermos para pedirle a Dios que, así como la suegra de Pedro fue sanada de aquella enfermedad, también ustedes y yo seamos sanados de cualquier enfermedad. De manera especial oramos y pedimos al Espíritu Santo sanación, liberación por aquellos hermanos que están pasando por la fiebre, una enfermedad muy común que en cualquier momento nos puede dar, pero si sube la fiebre puede hacernos convulsionar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para que al interpretar, meditar esta palabra, tengamos las mismas actitudes de la suegra de Pedro. Le quitó el mal y se puso a hacer el bien sirviéndole. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, comenzamos el mes de septiembre del año 2021. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios por este encuentro, le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite vivir.
Enviamos un saludo hoy a su hermana en Cristo, Doris, y su canal Familia Católica. Que Dios le bendiga, está cumpliendo años, que me acompaña en las lecturas con su hijo Jordi. Hoy Doris está cumpliendo años, un abrazo, Dios le bendiga. Vayan al canal de Doris, Familia Católica, donde nos enseña también la palabra de Dios. Amados hermanos, iniciamos este mes con la palabra de Dios, aprendiendo que Jesús quiere que nosotros estemos sanos. Jesús quiere que nosotros estemos bien. Y nos muestra hoy la palabra de Dios a Jesús llegando a Cafarnaún, donde vivía la suegra de Pedro, y sanándole de la fiebre, de la enfermedad. La gente normalmente se queda pensando, meditando y dice: si Pedro tenía suegra, suma, resta, multiplica y divide. Dice, entonces Pedro tenía mujer. Ah, Pedro se casó. Mire, a nosotros no nos importa si Pedro se casó o si Pedro no se casó. A nosotros nos importa es la acción que hizo Jesús con la suegra de Pedro. En ningún momento va a decir la Biblia que Pedro tenía una esposa, unos hijos, porque la Biblia no relata la historia de Pedro. La Biblia nos va a relatar y nos va a enseñar la historia de Cristo. Padre, pero tenía suegra. Ah, pero no dice que tenía mujer. Padre, pero es que usted sabe que la Biblia dice, y entonces la gente se queda en el puro aparato y pensando en esto. Y no se imagina, o no estudia, o no reflexiona lo que Jesús hizo con la suegra de Pedro, lo que Jesús hizo con aquella mujer. Aquella mujer estaba enferma, estaba en cama, tirada, estaba que no podía hacer nada, que no podía servir. Yo no sé si a usted algún día le ha dado fiebre. Yo no sé. Pero si a usted algún día le ha dado fiebre, hoy podrá entender qué era lo que pasaba con la suegra de Pedro. Cuando a una persona le da fiebre, le da desánimo, no quiere hacer nada, se decae. Una persona con fiebre todo le molesta. Tan mal estaba aquella mujer, tan mal, pero tan mal, malísima, que estaba en cama, postrada, tirada, estaba avanzada, estaba alta la fiebre. Por supuesto, la fiebre le impedía hacer las cosas. La fiebre, en comparación a todas las enfermedades, para los judíos era un mal, era una enfermedad, era un dolor, y no podía hacer el bien, no podía servir. Nos relata la palabra de Dios que resulta que esta mujer fue visitada por Cristo. Y cuando Jesucristo la visita, cuando Jesucristo va a verla, cuando el Señor llega hasta donde está ella, ¿qué sucede? Pues resulta que lo llevan, Jesús ordena a la fiebre que se vaya, y la fiebre la deja de inmediato. Y se pone a servir. No solamente la libera Jesús de aquella enfermedad, sino que ella como respuesta se pone a servir. Y entonces hoy los invito a reflexionar lo que hizo la suegra de Pedro, lo que hizo Jesucristo. No si Pedro tenía esposa, si no tenía esposa, si tenía suegra, no tenía suegra. Ahí no nos quedemos. Vamos a pasar un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá, donde la suegra de Pedro fue liberada de la fiebre y se puso a servirle. Vamos a ver cómo lo dice el Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44. Vamos a ver cómo lo expresa, cómo nos lo enseña. San Lucas 4, 38. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga. Jesús salió de la sinagoga. ¿De dónde sale usted, hombre? ¿A dónde le gusta ir usted? ¿Cuáles son los lugares que ustedes visitan, mujeres? ¿Dónde está su esposa? En el salón de belleza. ¿Dónde está su esposa? En el centro comercial. ¿Y su esposo? Allá en la taberna. ¿Dónde está su esposo? Allá en los juegos de azar. Dice la palabra de Dios. El lugar que Jesús frecuentaba era la sinagoga. ¿Vamos a la iglesia? No, nada que ver. Aprendan.
Nosotros los cristianos nos gusta estar metidos en diferentes lugares y nos pueden encontrar en diferentes lugares, en el trabajo, en el estudio, en las clases, en las escuelas, pero en las iglesias poco se nos encuentra. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Había una casa de una persona amiga de Jesús, discípula, que era Simón. Y Jesús llegó y entró en la casa de este discípulo, de este apóstol. La casa de Simón era el lugar donde estaba la suegra de Simón. Escuchen, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. No dice que la suegra vivía con Simón, solamente dice que entró en la casa de Simón, se acercó la gente a decirle, mire, haga algo por la suegra de Pedro, haga algo por la suegra de Simón. Estaba enferma. Jesús era carpintero, Jesús no era médico, pero la fiebre no la podían curar, no la podían detener, hasta el punto de que ya no hicieron más nada, no era posible curarla. Llamaron a Jesús y le dijeron, mire, haga algo por esta mujer. Es la suegra de Pedro, de la persona donde usted se está quedando. ¿Puedes hacer algo por ella? Estaba enferma, no podía servir, no podía trabajar, no podía valerse por sí misma. Cuando nosotros nos enfermamos somos débiles. Cuando nosotros nos enfermamos somos frágiles, somos dependientes. Dependemos que nos ayuden, dependemos que nos den un tratamiento. Cuando nosotros nos enfermamos no podemos ir a trabajar. Cuando nosotros nos enfermamos graves hasta el punto como la suegra de Pedro, nos tendemos en la cama. Y miren cuán frágil es el ser humano. La enfermedad nos agarra a todos. A veces nosotros no nos queremos enfermar. A veces nosotros queremos pasar por la vida sin pasar por una enfermedad, y la palabra de Dios nos enseña que hasta las personas cercanas a Jesús se enfermaban. La palabra de Dios nos enseña que la enfermedad es algo común, corriente, que nos puede pasar a todos. Y les envío un saludo a todos los enfermos en este momento, porque hay muchos enfermos que se sienten solos, porque hay muchos enfermos que se sienten abandonados. Y quiero dedicarles unas palabritas corticas, por ejemplo, a ellos, a los que dicen, pues ¿qué puedo hacer? Me estoy tomando el tratamiento, no mejoro. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero para comprar la medicina. ¿Qué puedo hacer, Padre? Esta enfermedad la voy a cargar para toda mi vida. Esta enfermedad la voy a cargar para siempre. ¿Qué puedo hacer? No me he curado en tantos años. Y entonces la persona que está enferma necesita que se le hable de alguien. Necesita que se le comente de alguien. Primero hay que hablarle a Dios, a Cristo, de los enfermos. Cuando una persona se enferme en su casa, en su familia, haga oración, pídele a Cristo. Sanó a la suegra de Pedro. ¿Acaso no podrás salvar a tu suegra, a tu hijo, a tu familiar que está enfermo? Claro que sí. Pero cuando una persona se enferma, lo que menos hacemos es orar. Miren, cuando yo hago los bautizos, hay una velita que se lleva para el bautizo, y siempre le bendigo la velita a la gente, el bautizo, y siempre le digo, cuando su hijo está enfermo, cuando su familiar está enfermo, esta velita de bautizo, agárrela y haga oración, enciéndela y rece un santo rosario por esa persona, enciéndela, rece un Padre Nuestro, una Ave María, un credo con fe, con devoción. Esa lucecita, esa velita no es para botarla, no es para tirarla. Y hoy nos muestra la palabra de Dios a una mujer enferma que se la llevan a Jesús. Los enfermos no se llevan donde los brujos. Los enfermos no se llevan donde los adivinos. Los enfermos no se llevan donde los curiosos. Los enfermos no se llevan a aquellas personas que lo que van a hacer es daño. Van a hacerle que su alma sea vendida al demonio. Van a hacer que su alma sea entregada a Satanás. No está bien. Un enfermo no es para llevarlo donde los brujos. Un enfermo no es para llevarlo al diablo, no señor. Y hay muchas personas que en medio de la angustia no encuentran una solución, va y lo llevan allá a los curiosos.
a los adivinos, a los brujos. ¿Para qué? Los enfermos son para llevarlos a Cristo Jesús. Allá se llevan los enfermos. Ustedes y yo debemos saber que los enfermos son personas que necesitan de un apoyo. Fueron y le dijeron a Jesús: mire, aquí hay una enferma, mire, aquí hay una persona que tiene fiebre, anda a curarla, por favor. Y Jesús le consiguió solución. Ahorita que estamos pasando por una situación complicada, difícil, de pandemia, oye, cuando hay una persona enferma, va y lo lleva al Santísimo. Dígale al Señor: mire, aquí te traje el nombre de esta persona. Vengo a pedirte por fulano de tal. Por eso les pido que coloquemos los nombres de las personas para pedirle a Dios por todos ellos en este día. Oye, la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre se desapareció. Jesús estaba ahí escuchando lo que pedían. Jesús estaba ahí escuchando la súplica. Jesús estaba ahí escuchando el clamor. Y cuando le pidieron, Jesús actuó. Si ustedes y yo no llevamos a los enfermos a Jesús, nos pasamos de brujo en brujo, de adivino en adivino, en curioso, pobres enfermos. Tantas desgracias tienen en su vida y no conforme con eso sus familiares le llevan al diablo para que entregue su alma a Satanás. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Cuando hay una persona enferma, agonizando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscarle al sacerdote para que le confiese, para que le dé la absolución, para que le lleve la comunión, para que le ponga la unción de los enfermos. Esa debe ser nuestra actitud cristiana. Mire, la gente de esta casa de Cafarnaúm sabían de Cristo y se lo llevaron a Él. ¿Quién sabe a cuántas personas habría asistido? ¿Quién sabe a cuántos lugares habría ido aquella mujer? ¿A cuántos lugares la habían llevado? Hasta el punto de que Jesús fue el que le ayudó. Los enfermos hoy día no quieren ser visitados. Los enfermos hoy día no quieren ser acompañados. Miren bien, escuchen. Los enfermos no se dejan solos. Padre, pero es que si yo me pongo a cuidar a un enfermo me voy a contagiar y me voy a morir. ¿Y quién dijo usted que no se iba a morir? ¿Y quién le dijo a usted que no se iba a enfermar? Miren, hace unos días los padres se enfermaron, varios sacerdotes de la diócesis de Barinas, y nadie quería irlos a visitar. Pocos sacerdotes, 2 o 3, los querían ir a visitar. Los querían ir a visitar. Los querían ir a acompañar. Y yo le pregunto al padre Luis: padre, ¿qué hay que hacer? Y el padre me dijo: va y los confiesa. Me fui a confesarlo. Pues, bueno, gracias a Dios no me enfermé. Pero no los dejamos solos. No los abandonamos. No los desplazamos. El enfermo necesita tu apoyo. Necesita tu ayuda. Miren, si la suegra de Pedro no fuera llevada donde Jesús, si la suegra de Pedro la fueran dejado ahí tirada, ahí se muere esa pobre mujer. Si la suegra de Pedro no fuera sido atendida, si la suegra del Pedro no la descubren que está con una enfermedad y la llevan a Cristo, ahí se muere. Nosotros ahorita tenemos una idea tan errónea acerca de los enfermos, que nos van a contagiar y que nos van a morir. Nos han hecho hasta inhumanos casi. Nos han hecho personas que no tengamos sentimiento de compasión. Nos han hecho personas que no nos sensibilicemos por la enfermedad del otro. Es triste ver cómo los enfermos están muriendo solos, cómo los enfermos están muriendo abandonados, cómo los enfermos están siendo despreciados, están siendo, desplazados a un lugar donde nadie los puede ver ni acompañar. Y eso está mal, eso no es cristiano. Había una mujer con fiebre, y esta mujer con fiebre se le acercaron, la agarraron, la llevaron a donde Jesús y la presentaron. Jesús se puso de pie y le dio una orden a la fiebre y se desapareció. Por eso hay muchas personas que están enfermas y están escuchando el evangelio. Lo sé porque me han llamado y me han dicho: padre, desde aquí, desde mi enfermedad lo oigo. Y ofrezco esta enfermedad por usted, para que Dios le siga concediendo sabiduría. Gracias. Un saludo a todos los enfermos. No están solos.
Les acompaño en la distancia con mis oraciones. Les acompaño en la distancia con la palabra de Dios. Oigan lo que viene, escuchen. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Un enfermo que no se vale por sí mismo, que está mal, que no tiene las mejores condiciones, que no se vale porque no tiene fuerza, que no se vale porque no tiene ánimos, que está decaído, triste, deprimido, angustiado, como usted quiera llamarlo, necesita del apoyo, de la cercanía. Y una vez que esta persona se sana, se pone a servir. Estaba mala, estaba en un estado de maldad, de mal, y se pone a servir, se pone a hacer el bien. Miren, muchas personas son abandonadas en el estado de enfermedad. Muchas personas sienten cómo se le da la espalda cuando llegan a estar enfermos. Muchas personas decaen en una tristeza y depresión profunda porque cuando están buenas y sanas todo el mundo les visita, todo el mundo les acompaña, todo el mundo está con ellos. Pero una vez que se enferman, se le da la espalda. Y a duras penas la familia ahí está medio cerquita, porque no todos se comprometen. Porque sabemos que un enfermo hay que ayudarlo. Porque sabemos que a un enfermo hay que gastarle la platica en la medicina. Porque sabemos que una persona enferma hay que cambiarla, hay que asearla. Porque sabemos que a una persona enferma tenemos que brindarle una mano amiga. Por eso nos alejamos de los enfermos. Miren cómo somos hipócritas nosotros. Nos alejamos tanto de los enfermos que no le tendemos la mano, que no le acompañamos, que no le brindamos un cariño, una cercanía, que no le brindamos un gesto solidario, porque el enfermo necesita, porque el enfermo no cuenta con los recursos, porque el enfermo requiere de compañía, aunque sea en la oración, y ni siquiera eso queremos hacer. ¿Cómo la ve? Así hay muchos cristianos. ¿Conoce algunos? Que cuando están sanos, ahí sí voy a visitar a mis amigos y a mi amiga. Pero una vez que se enfermaron mis amigos, no los vuelvo a visitar. Y qué triste es esta gente hipócrita que lo saluda y acompaña a uno cuando está bueno y sano. Ahí sí lo quieren a uno. Pero cuando está enfermo, cuando está pasando por un momento difícil, ahí nada que ver. Ahí no quiere nada con el enfermo. Le presentaron a Jesús, Jesús lo sanó y miren la actitud de aquella mujer. Se puso a servir, se puso a ayudar, se puso a hacer algo, se puso a colaborar. No crea que la enfermedad es para toda la vida. También tiene manos, tiene pies, también siente, también puede hacer algo el enfermo. No lo descuidemos. Una vez que quedó sana, se puso a agradecer a Dios. Y resulta que cuando uno se enferma, es el momento de las 1000 promesas. Cuando uno se enferma, es el momento en el que yo le prometo a Dios que si me mejoro voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Mire, Señor, yo estoy pasando por esta enfermedad y yo quiero hacerte una promesa. Si yo me sano de esta enfermedad, yo dejo el aguardiente. Si yo me sano de esta enfermedad, yo dejo la droga. Si yo me sano de esta enfermedad, yo dejo la moza. Si yo me sano de esta enfermedad, yo dejo las peleas. Yo dejo cualquier vicio. Es más, yo estoy dispuesto a ayudarlo, Señor. Si yo me sano de esta enfermedad, soy capaz de ir a ayudar y dar una colaboración hasta en la iglesia. Si tú me sanas de esta enfermedad, si tú me haces salir de aquí, es el momento de las 1000 promesas. Empiezo a prometerle a Dios muchas cosas. ¿Y saben qué? Mucha gente se pone a servir en las cosas de Dios. He conocido a muchos enfermos que se han sanado y han estado en los caminos de Dios. Pero he conocido a muchos enfermos que se han sanado y le han hecho promesas a Dios que no han cumplido. ¿Cómo la ve? ¿Conoces alguno? Que le han hecho a Dios promesas para que el Señor lo sane. Dios le concedió la sanación
y no han sido capaces de cumplirle a Dios. No han sido capaces de salir del vicio. No han sido capaces de salir del pecado. Y eso es grave. Porque muchas personas andan viviendo su vida como le viene en gana. Viene una enfermedad por andar viviendo como le viene en gana y llega y le dicen a Dios, yo hago esto, yo hago aquello, pero sáneme. Dios le concede la salud y le incumplen a Dios. Le incumplen. Y eso está mal. Las promesas a Dios hay que cumplirse. La suegra de Pedro se puso de inmediato a actuar, a servirles. Se puso de inmediato a hacer algo por ellos. Que ustedes y yo aprendamos de los enfermos también. Esta suegra de Pedro, esta mujer enferma de fiebre, se puso a servir. Salimos de la enfermedad y seguimos siendo los mismos sinvergüenzas. Salimos de la enfermedad y seguimos siendo los mismos vagabundos. Salimos de la enfermedad y seguimos cometiendo los mismos pecados. Salimos de la enfermedad y seguimos siendo las mismas personas que antes éramos. Esa enfermedad no nos sirvió ni para reflexionar, pues. Esa enfermedad no nos sirvió ni para corregir, ni para sensibilizarnos por los otros enfermos, ni para sensibilizarnos por las otras personas que están en los hospitales. Salimos a un hospital, ni por ellos nos sensibilizamos, ni por ellos hacemos nada. Las promesas las incumplimos. Aprendamos hoy de la suegra de Pedro que esta mujer, de inmediato que recibió la sanación, se puso a servir, se puso a trabajar, se puso a hacer algo para que Cristo se sintiera bien. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.